Pero la realidad es que no me va a servir de nada decir esas afirmaciones diariamente si aún no he podido trabajar en mis emociones. Y lo peor es que esto se va a repetir en otras vidas. ¿Y tú quieres repetir esto en otras vidas? ¿Quieres seguir teniendo el mismo patrón de carencia? Acumulas tantas cosas en tu casa que ni siquiera las ocupas. Y después te preguntas por qué no fluyen las cosas, por qué no fluye el trabajo, por qué no fluye la abundancia. Si estoy haciendo todo, prendiendo las velitas, poniendo piedritas por todos lados. El universo no va a hacer nada si tú no pones de tu parte. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo Barrera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Muchos anhelamos tener más riqueza, tener más felicidad, más amor y más éxito. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Lo primero que tenemos que entender es que la abundancia es un estado vibratorio, un estado de vibración. Así cuando te ríes, o cuando estás triste, o cuando estás enojado, tenemos un estado de vibración diferente. La abundancia así también lo es. Y te voy a ser sincero, con solo prender una velita no va a ser suficiente para traer la abundancia. Tenemos que empezar y partir desde nuestros pensamientos. Pensamientos que a veces son en base a excusas, a conformismo, a miedo, simplemente pensamientos negativos. Y cuando tenemos pensamientos en base a excusas, lo más fácil es decir que yo soy pobre porque mi familia es pobre y mi familia no tuvo para pagarme mi estudio. Esa es una excusa, porque para estudiar uno no necesita edad, y más ahora cuando todo el conocimiento es libre. Otro factor puede ser que tengamos una mente conformista. No lo voy a lograr porque no he estudiado tal cosa y no quiero arriesgarme. Ahí es cuando caigo en ese conformismo. Y muchos de esos factores pueden ser fracasos que uno mismo vio en su propia familia, en parejas o en tu entorno en general. Y por ende no te quieres arriesgar, porque crees que te va a pasar exactamente lo mismo. Y cuando tenemos una mente negativa, vivimos pensando en otros. Vivimos viviendo la vida de otros. Estamos pendientes de lo que hace el vecino, lo que hace tu amigo, entre otras personas. Pero no vivimos nuestra propia vida. Porque lo que más aflora en ese momento es la envidia. Llegó el vecino con un carro. ¿Cuándo ha tenido plata este? Capaz que está lavando dinero. Imagínate esos pensamientos. Esos pensamientos atraen más desgracia a tu vida. Porque más estoy conectando con la envidia. Y más desgracia estoy atrayendo. Y así de fuertes son nuestros pensamientos. Creamos o no creamos en el poder que tienen nuestros pensamientos, tienen un poder que crea un mandato al universo. Tú mismo eres responsable de lo que estás viviendo en tu vida. Pero hay algo más profundo que esto, y son tus creencias. Tenemos que revisar qué nos enseñaron nuestros padres. ¿Qué te enseñaron? ¿A cuidar tu relación? ¿A cuidar tu salud? ¿A cuidar tu dinero? ¿O fue lo opuesto? Pero eso sí, quiero que quede esto claro. Tus padres no tienen la culpa de que tú seas así. Uno sigue un patrón de aprendizaje, pero es uno el que va creando ese cambio a medida que se va conociendo. Ningún padre sabe cómo ser padre. A nadie nos enseñan cómo ser padre. Recibimos la enseñanza de nuestros padres por la misma enseñanza que ellos mismos recibieron de sus padres. Y así sucesivamente. Por lo tanto, no los culpabilicemos por algo que tenemos que comprender y trabajar en nosotros para ser mejores en nuestra vida. También tenemos que revisar cómo está nuestra relación. ¿Tenemos una pareja que nos apoya? ¿Tenemos una pareja que se vuelve individualista? ¿Que no quiere compartir? En el momento de poder conectar con el dinero se aparta de ello. ¿No quiere crear equipo? Ahí es donde tú ves las carencias. Porque es muy fácil tener una relación donde cada uno está en su propia casa. Pero cuando están juntos y viven juntos, ahí es donde se conocen realmente. Ahí es donde realmente se conoce la pareja, cuando están juntos y conviven juntos. También tenemos que revisar si tenemos algún precepto religioso. Si eres de alguna religión te darás cuenta si en realidad la abundancia ha sido algo que te han enseñado para cuidarla o para mantenerte al margen de ello. Déjenme decirles algo. En todo debe haber un equilibrio. Y ahora en este momento puedes estar por dentro en tu cabeza teniendo un conflicto. De saber si esto es correcto o no correcto. Aquí lo único correcto no es un externo el que te lo va a decir. Te lo va a decir tu propio corazón, tu propio sentir. Eso es lo que va a resonar dentro de ti. Y por último tenemos que revisar si tenemos algún ejemplo de fracaso externo. Porque cuando uno ve ejemplos de fracaso en parejas, en familias,
cuesta sacarnos la idea de que eso también nos pueda pasar a nosotros. Y ahí es cuando es preciso trabajar en nuestras propias emociones para liberar esos traumas, esas heridas arraigadas por mucho tiempo en tu vida. Por lo tanto, para empezar a tener esos pensamientos de abundancia, tenemos que empezar por lo primero, reconociéndolos. El primer paso es reconocerlo, reconocer todo lo que te comenté anteriormente, reconocer cuáles son esos gatillos internos que te impiden poder avanzar y conectar con la abundancia. Aquellas emociones que te están frenando en tu propio camino. Yo les voy a contar un ejemplo de un amigo que tenía hace mucho tiempo. Y este amigo, cada vez que íbamos a comprar algo, él sacaba su dinero de su bolsillo y no ocupaba una cartera o billetera. Él solamente tenía el dinero en su bolsillo. Y cuando sacaba su dinero, eran solo bolitas. O sea que el dinero estaba tan arrugado que se convertía en una bolita. Y así lo manejaba él, en simples bolitas. Cada billete era una bolita. Y yo me daba cuenta cómo él quería el dinero. En ese caso, como le estoy contando, obviamente no quería para nada el dinero. Hay una parte emocional, que hay una aceptación que tiene que trabajar. Pero para él el dinero tenía que ver con algún enojo para tratarlo de esa forma. Entonces cuando yo le explicaba que al tener una cartera donde uno guarda el dinero, uno realmente está fluyendo con la abundancia. En el aspecto de dinero estamos hablando. Porque uno cuida lo que tú estás recibiendo. Recuerden que el dinero pasa por muchas manos. Es algo físico, pero también energético. Y fluye en base a nuestras propias creencias también. A cómo cuidamos ese dinero. Y él empezó a aprender sobre cómo cuidar ese dinero. Cómo ordenarlo dentro de la cartera. Y le decía, ¿cómo ordenas tú el dinero? Si tuvieras una cartera. Bueno, pondría el billete menor al mayor. Ok. Y eso la mayoría lo hace, ¿cierto? Hasta tú yo creo que también lo haces. Pero psicológicamente vamos a hacer un juego mental. Porque si yo abro mi cartera y el primer billete que veo es de menor denominación, siempre voy a estar consciente. Voy a ver ese billete en mi cartera. Un billete de menor denominación. Y yo le dije, bueno, ahora cambia esto. Pon el billete de mayor denominación y el de menor ponlo al último. Cuando tú haces eso, tu mente también se reprograma. Se reprograma para saber que siempre vas a tener un billete de mayor denominación en tu cartera, no de menor denominación. Es como cuando uno tiene dinero en el banco. Tú sabes que tienes dinero en el banco. ¿Y cómo te sientes tú? Tranquilo, ¿cierto? Te sientes como seguro. No tienes miedo a gastar, porque sabes que tienes un guardadito ahí. Pero si no lo tuvieras, empezaría a florecer ese miedo, ¿cierto? Ese miedo a la carencia. A que no tengo dinero. Y por ende tengo que vivir con lo justo. Ahí no estoy trabajando con la abundancia. Estoy trabajando con la carencia. Tú eliges dónde quieres estar, pero fíjate en esos pensamientos. Él afortunadamente cambió esa forma de pensar. Trabajó en sus emociones y cambió el hecho de cómo tratar el dinero en su vida. Y ahí es cuando llegamos al tercer paso, a reprogramar esos pensamientos. Y muchas veces nos apoyamos de afirmaciones. Afirmaciones que nos ayudan a cambiar esa perspectiva que tenemos con respecto a cómo tratamos la abundancia. Pero la realidad es que no me va a servir de nada decir esas afirmaciones diariamente si aún no he podido trabajar en mis emociones, en mis propias carencias, en mis propios preceptos con respecto a la abundancia. ¿Y qué va a pasar? Es que va a ser muy complicado y muy lento a que llegues a ese resultado. Porque podría decirte que la vía más fácil es hacerte una hipnosis, pero si aún tenemos esas emociones latentes, va a ser como esconder algo debajo de una alfombra. Y lo peor es que esto se va a repetir en otras vidas. ¿Y tú quieres repetir esto en otras vidas? ¿Quieres seguir teniendo el mismo patrón de carencia? No creo, ¿cierto? Ahora ya está más clara la película, ¿cierto? Porque para poder alinearnos con respecto a la abundancia tenemos que confiar en el flujo. Y esto es como un círculo constante que gira y gira, pero en cualquier momento puede cortarse en el momento que yo rechazo esto, no acepto esto, por ese motivo, y cortas con la energía de la abundancia. Me pasaba una amiga que tenía unos productos, ella hacía jabones y hacía muy bien su trabajo. Y cuando quería vender esos jabones,
Primero que decía, Es que la gente no me va a comprar, Gonzalo, porque a lo mejor los va a encontrar muy caros. su carencia estaba tan impregnada en su vida que todo lo que hacía no tenía valor. Por ende, cuando ella pensaba en que iba a ser caro su producto, ¿qué iba a pasar? Que la demás gente iba a encontrar caro ese producto. ¿Y qué iba a decir ella? ¿Viste? Te dije, la gente empezó a encontrar caro el producto. Claro, porque mi energía proyectó que ese producto fuera caro. Pero solamente tú enviaste ese mandato al universo. Tú creaste esa realidad. La pobreza está en tu cabeza simplemente. Tú eliges qué llamar, carencia o abundancia. Entonces, ¿cómo puedo crear esa abundancia en mi vida? Ya que hiciste todos esos pasos anteriores que te comenté, ahora sigue lo siguiente. Tu entorno. Revisar tu entorno. ¿Cómo es tu espacio? ¿Está limpio, está ordenado o está desordenado y sigue sucio? Acumulas tantas cosas en tu casa que ni siquiera las ocupas. Eso crea estancamiento, energéticamente crea un estancamiento. Y después te preguntas por qué no fluyen las cosas, por qué no fluye el trabajo, por qué no fluye la abundancia. Si estoy haciendo todo, prendiendo las velitas, poniendo piedritas por todos lados, y no fluye la abundancia porque mi lugar, mi entorno no está ordenado. Y sigo acumulando, creando más estancamiento. También es algo que tenemos que revisar. Otra cosa son tus relaciones. ¿Con qué gente me rodeo? ¿Con gente que odia el dinero? ¿Que tiene relaciones fallidas? ¿Que a cada rato se queja por las cosas que le pasan en la vida? ¿Con qué gente me estoy juntando? Porque tú tienes siempre, yo siempre he dicho esto, tienes dos oportunidades, orientarlos, ayudarlos o alejarte. Esas son las dos cosas que puedes hacer. Pero de ahí a seguir insistiendo, eso solamente es un desgaste energético. Porque tú ya hiciste todo y ya no es tu problema. El problema es de la persona. Así que déjate de ponerte el traje del Salvador, porque nadie es Salvador. Cada uno se salva a sí mismo. Como terapeuta te digo, yo no puedo glorificarme por los resultados que tengan mis pacientes. Uno como terapeuta tiene un porcentaje de ayuda que puede aportar al paciente, pero el paciente no se sana por el terapeuta. El paciente se sana solo, cuando comprende cuáles son sus heridas y las enfrenta. Como terapeuta tú lo ayudas a enfrentarlas, pero el trabajo es del paciente, no del terapeuta. Nosotros damos el empujoncito para ayudarle o mostrarle el camino para su sanación. Y por último, ver qué nutre tu mente. ¿Te nutres de miedo, de carencias, de peleas, de discusiones? ¿Eso es lo que ves en la televisión? ¿O te nutres de aprendizaje, de desarrollo? Ahora tú tienes elección. Antes a lo mejor no teníamos elección, solo teníamos la radio o la televisión. Hoy día tú puedes elegir lo que quieres ver, pero sé consciente de ello, porque tú estás creando tu propio camino a cada momento. Y si nos enfocamos en nuestro hogar, también es necesario que podamos integrar ciertas herramientas. Los que me conocen y ya llevan tiempo haciendo mis cursos, o pacientes también, saben que a mí me encantan las piedras. Así como las piedritas que hoy acabo de mencionar, las piedritas para mí también son un empujoncito, porque ayudan mucho en la parte emocional y a estabilizar también hasta la parte energética y mental. En la India, acuérdense que son consideradas como una medicina. Pero referente a las piedras, hay dos piedras que pueden apoyarnos en este trabajo con la abundancia y van a diferentes áreas, una al lado mental y la otra al lado emocional. En la parte emocional tenemos el citrino, que es un tipo de cuarzo que nos puede ayudar a trabajar en nuestras emociones con respecto a las heridas que tengamos o traumas emocionales. Y en la parte mental tenemos la pirita, que la pirita es una piedra que trabaja con tus miedos, con tus propias carencias. Y estas piedras tienen que estar contigo, tienes que llevarlas contigo para que puedan hacer efecto. Otra cosa es apoyarnos con herramientas como el Feng Shui, donde, yo no soy experta en Feng Shui, pero lo que sí sé es que para que conozcas cuál es la esquina de riqueza en tu casa, es lo siguiente. Ponte en la entrada de tu casa y ve hasta el final. Y en la esquina, al lado izquierdo, esa va a ser la esquina de la riqueza. Y lo que vas a poner ahí es lo que significa el dinero para ti. Sea donde me estés viendo, lo que simbolice y represente dinero, eso vas a poner ahí. Para que se concentre esa energía cada vez que entras a tu casa. Ahí estás direccionando la abundancia hacia un pilar, hacia el dinero. Y si hablamos de la abundancia en general, es el lugar más importante para la abundancia y es el baño.
Aunque no lo creas, el baño es el lugar más importante que concentra la abundancia, porque es un lugar que siempre se está reciclando. Cada vez que tiran la cadena aparece agua nueva, ¿cierto? Siempre se está renovando. Por ende, todo tiene que estar cerrado, la ventana, la puerta, la tapa del baño cerrada, para que mantengas abundancia en tu hogar. Entonces, teniendo esto claro, ¿cómo entonces empezamos a despertar la abundancia? ¿Cómo la despertamos en nosotros? Creyéndonos el cuento. Eso es lo que tenemos que hacer, creernos el cuento, como si fuera nuestro, como si ya nos estuviera esperando. Pero eso debe estar dentro de tu conciencia. No se lo puedo pedir a Diosito o al universo. El universo no va a hacer nada si tú no pones de tu parte. Y esto es a diario. Dentro de las culturas hawaianas hay algo que me llamó la atención que quería compartirles también. Ellos, cuando les gusta algo, cuando quieren algo para su vida, bendicen en vez de envidiar. Cuando tú veas algo que tú quieres para tu vida, bendice a esa familia, bendice a esa persona que tiene eso que tú quieres para tu vida, en vez de envidiar. En vez de atraer desgracia, atraer riqueza, porque el bendecir a alguien sin conocerlo y sin saber de esa persona, atrae más prosperidad a tu vida. Por lo que cuando empezamos a programar nuestro subconsciente para atraer esa abundancia en nuestra vida, uno debe ocupar las palabras clave correctas. Y para que logres integrarlas mejor, nunca pongas el no por delante. No voy a ser pobre. No voy a fracasar. No lo hagas, porque no va a funcionar. Al contrario, lo voy a atraer. Ni tampoco ocupes palabras en futuro. Voy a ser una mejor persona. Voy a tener abundancia en mi vida. No sirve. Sirve el aquí y el ahora. Soy una persona abundante. Merezco lo que estoy atrayendo a mi vida. Sin condiciones. Sin obstáculos. Siento esa abundancia en mi mente y en mi corazón, vibrando hacia mi alrededor. Esas palabras sí resuenan, esas palabras sí cambian tu realidad. Y ahí es cuando llegamos a ese estado de abundancia. Recién ahí, cuando empezamos a reprogramar todo esto. Y otra cosa que aparece es tu optimismo. Porque no crean que a mí no me ha pasado. También he pasado por situaciones de carencia en mi vida donde he tenido que enfrentar esas heridas para mejorar esto. Como les digo, no es una cosa de un día para otro. Debo observarme para liberar esto. Y cuando lo trabajas recién ahí, realmente te la crees. Y sientes con total expansión esa abundancia en ti. Que eso es lo que te mereces. Que eso es para ti. Y que también puedes compartirlo, como yo lo estoy haciendo ahora, con ustedes, con este conocimiento. Así que, ¿cómo podemos mejorar esa mentalidad para atraer la abundancia? Se mejora en base al trabajo interior que hagamos y vayamos realizando. Gracias por ver este video y llegar hasta aquí, hasta el final. Espero que te haya servido, espero que hayas integrado esto en tu vida. Gracias por suscribirte a este canal y darle a la campanita para recibir notificación cada vez que subo un video nuevo. Te dejo un regalito aquí abajito en los comentarios. Una meditación que sin duda te va a ayudar a trabajar en tu abundancia. Un abrazo. Chao, chao.